Hola Alfredo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye Alfredo, ahorita tienes este curso aquí en la sala, ¿verdad? Sí, Ah, eh, sí, lo tengo de 8 a 9:30. ah, ¿Necesitabas que me saliera o...? no, 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 no. No te preocupes, Alfredo. Sabes, es que el padre había planeado una junta, pero la puede hacer desde la reunión, de la sala de mi escuela. Ah, ok, Entonces, ahorita les envían a más el link, ok, perfecto. ¿vale? Muy bien. Perfecto. Órale, Vale. Te dejo, gracias. un abrazo. Bye. Bye.
Ya sé. ¿Eh? ¿Cómo?
Hola, buenas noches. Qué gusto que nos podemos volver a encontrar en nuestro espacio de estudio bíblico. Hoy día, lunes 7 de abril del 2025, continuando con nuestro análisis, con nuestro estudio del bello libro del Apocalipsis. Pero vamos a comenzar como debe de ser siempre nuestras reuniones, dando alabanza y gloria a Dios Padre. Y te invito a para que de corazón digamos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues eh, agradecidos como siempre por la presencia de Jesús de Nazaret y su poderoso y el poderoso Espíritu Santo entre nosotros para que nos ayuden a entender mejor. eh, eh, Alfredo, oye, Perdón, perdón que te sí, interrumpa, me apena muchísimo. Solamente si me permitieras avisarles, hay algunas personas que están aquí que es de la misión de los jóvenes, ya sea de ajá, la Lumen o de la parroquia. Si sí, pueden checar en su grupo de WhatsApp, les enviamos un nuevo link, que hubo aquí un tema con las salas, y ya les envió la señora Erika el nuevo link. Alfredo, una disculpa enorme por no este hay problema. inconveniente. Éxito en lo que van a ver. Entonces, para los papás que están aquí de la misión, por favor, chequen en su WhatsApp y les enviaron un nuevo link. De acuerdo. Ok. Perfecto. Los Alfredo, demás, muchísimas gracias. por Me nada, hasta despido. luego. Gracias. Bueno, pues ya conocieron ustedes al maestro Ángel Fernando, que es uno de los pilares de la parroquia, de nuestra parroquia de Santa María, de Santa María de los Apóstoles. Hoy, cosa especial, se nos juntaron dos reuniones y pues ahí me da gusto, porque pues es señal de que hay actividad. De hecho, la petición que tenemos particular para esta noche es para que todos los jóvenes que van a participar en las misiones de la Semana Santa, no solamente en nuestra parroquia, sino en muchas parroquias de la arquidiócesis y de hecho en toda la República, encuentren en la oportunidad de dar servicio el poder conocer más de cerca a Jesús de Nazaret, dando servicio a sus semejantes. Recordemos que Jesús nos dejó su 11º mandamiento, que es amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Y la mejor forma de poder demostrarlo es dando servicio a la comunidad. Por lo tanto, de corazón, le pedimos al Espíritu Santo guíe a todos nuestros muchachos que van a participar de la misión la próxima semana y que encuentren en la alegría de servir la esencia de nuestra fe. Que así sea. Bueno, y te quiero comentar que el salmo que escuchaste ahorita al principio de esta audición del día de hoy corresponde al salmo número 22 de la nomenclatura hebrea, que tiene como título Sufrimiento y esperanza del justo. Este salmo tiene una doble interpretación. Es de la autoría del rey David, igual que muchísimos de los salmos que conocemos, y está basado en una antigua invocación que se llama la sierva de la aurora.
en el cual la sierva era la manera de hablar del pueblo elegido de Israel. Y, y, en el, y en la relación de este salmo original se hablaba de la angustia de los justos y el sufrimiento que padecían, mas sin embargo, por la esperanza de, de cumplir las leyes de Yahvé, Dios Padre para nosotros, pues la llevaban a cabo. Ya con el paso del tiempo, porque esto estamos hablando, recuerda, el rey David estuvo más o menos por el año 1000 antes de que viniera Jesús de Nazaret a este mundo. Ya después, más o menos como por el año 450 antes de que viniera a este mundo a través del virginal seno de María Santísima, hubo un profeta de nombre Isaías que, en, que nos habló mucho acerca de la próxima venida del Mesías. O sea, ya son textos con un enfoque cristiano 100%. Y entonces en ese salmo, eh, Isaías nos mencionaba al siervo sufriente de Yahvé, anunciaba todo el sufrimiento que iba a tener que padecer el unigénito de Dios Padre aquí en su actividad mesiánica. Por eso, si tú identificas cómo empieza este salmo de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Corresponde a lo que nosotros conocemos como la primera de las 7 palabras que pronunció Jesús en la cruz el día de su crucifixión y muerte. Así comienza esa primera palabra, invocando a su Padre diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces tiene una doble connotación muy importante tanto para los judíos de la sierva de la aurora, como para nosotros cristianos, ya eh, con la obra mesiánica de Jesús de Nazaret. Bueno, pues entonces ya pedimos nuestra intención de esta noche, ya hablamos un poco del Salmo y nos vamos a remitir ya en nuestro estudio bíblico dentro del Apocalipsis, ya por fin a avanzar un poco más después de esa gran introducción que hemos tenido en las 6 clases que llevamos. Esta es la séptima, pero esas 6 clases se nos han ido en preparar correctamente nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestros sentidos para poder captar la grandeza de este bello libro. Recordemos que, como aquí vemos en esta portada del libro del padre Salvador Carrillo Alday, nos cita que el Apocalipsis es en esencia el cántico de la esperanza cristiana y triunfo de la iglesia perseguida. O sea, te quiero reforzar nada más que este libro escrito por el año 95, pues dentro del primer siglo de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica, pues nos hablaba todo lo que estaban pasando las diferentes comunidades diseminadas por Asia, por el Asia, la región asiática que estaba dominada también por el Imperio Romano, las vicisitudes que habían pasado y y la esperanza que tenían en en la fe, en abrazar a Jesús de Nazaret y su fe, y gracias a eso eh, poder sobrellevar las persecuciones del Imperio Romano en contra de la Iglesia cristiana. Por lo tanto, pues es un libro que además de que cierra tanto el Antiguo Testamento ya en toda su actualización a través de la vida y obra de Jesús de Nazaret, la buena nueva que Él nos vino a traer, pero este último libro, que es el último de los 27 libros
que conforman el Nuevo Testamento, pues nos cita esa persecución de la iglesia cristiana, pero siempre la esperanza va a estar viva y siempre el mal, a pesar de que asedia constantemente, va a ser vencido por el bien, lo cual sigue siendo hasta nuestros días y seguirá siendo hasta el final de los tiempos, cuando sea el día de la parucía, cuando sea la segunda venida de Jesús, pero ya con toda gloria y poder como juez aquí a, pues valga la expresión, a juzgar a vivos y muertos. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, nada más ya vimos todo esto de la introducción, en fin, nada más te lo paso porque hacer un poquito de memoria, pero aquí lo importante para comenzar nuestra disertación del día de hoy, para los que tienen oportunidad de tener ese libro del padre Salvador Carrillo Alday, voy a partir de la página número 30 para quienes quieren ir siguiendo. Como tú puedes ver aquí en el, la planificación de este libro, apenas estamos ahorita entrando al capítulo número 1. Nos ha llevado 6 clases el hablar de la introducción, del prólogo, del plan de estudios de este libro y ahorita ya vamos a entrar ya más en materia hablando con el apartado número 1, las cartas que se envían a las 7 iglesias. Por lo tanto, quiero nada más para a manera de introducción rápida decirte que Juan el vidente nos cita que él estando en el día del Señor, que sabemos ya para nosotros cristianos, el día del Señor es el día domingo, y estando él en la isla de Patmos, y para hacer Patmos, que es, aquí lo podemos ver, aquí en este mapa, aquí está Patmos, ahí había sido enviado este Juan como un castigo de parte del Imperio Romano. Y ese domingo por la tarde que él está ahí, nos cita que tuvo visiones y que tuvo mensajes importantes con relación a lo que va a ser el libro del Apocalipsis. Nada más, son 3 versículos que te los quiero reforzar. Escucha, dice: yo Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ya mencionamos qué significa esto. Caí en éxtasis el día del Señor, o sea, domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de una trompeta, o sea, estruendosa, poderosa, que no es que fuera una trompeta, sino que era una voz muy fuerte que se podía comparar al ruido de una trompeta, al sonido de una trompeta. Y dice: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Obviamente dices, ¿quién le está dando esta orden a Juan? Es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo a través de un enviado de Dios, de un ángel. Recordemos que en la introducción y en el prólogo vimos que Dios Padre se manifiesta a través de Jesús a, a, a este Juan, al vidente, y lo hace a través de un ángel. Recordemos que los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios, y obviamente por ser Jesús de Nazaret un humano que tiene la potestad humana y la potestad celeste, entonces también los ángeles están para servirle a él. Por lo tanto, este ángel que se manifiesta a Juan es enviado de Jesús para que, y es el que le da la orden de que lo que vea lo, lo registre y que
lo comunique a las 7 iglesias de que ya citamos. Entonces, este Juan, después de esta presentación, nos aclara nada más que eso de la tribulación es un término, es una persecución que está sufriendo los seguidores del Evangelio. Sabemos perfectamente que a partir de más o menos el año 90, la segunda gran persecución del Imperio Romano, en este caso comandado por, eh, por ay, se me fue el nombre, por la tribulación, permíteme, déjame. Hubo una tribulación primera que fue por los años 50, que fue hecha por Nerón, y esta segunda persecución es por el emperador Domiciano. Se me estaban cruzando los cables, perdóname. Entonces, para poder reforzar la fe, repito, de los perseguidos, Jesús le envía estas visiones a través del ángel y las va a ir desarrollando este Juan. Entonces Juan continúa nada más diciendo que se volteó hacia donde escuchó la voz y vio 7 candeleros de oro. Ya hablamos que esos candeleros significa cada uno la presencia de cada una de esas iglesias y que Jesús, como hijo del hombre, ya, pero ya en ya una vez eh, que adquirió la personalidad mesiánica, ya glorificado, se pasea entre los candeleros y está al pendiente de cada una de sus iglesias, iglesias particulares. Recordemos que la suma de todas las iglesias hasta nuestros tiempos conformamos en forma genérica la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, y por eso nos ufanamos de que aquí en este punto de Antioquía de Pisidia, aquí fue donde se acuñó el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo, de los cuales tú y yo somos dos de ellos. Entonces, que la figura que vio este Juan de él, dice, del Hijo del Hombre, era que estaba vestido de una túnica talar, o sea, una túnica a la usanza de la que usan los sumos sacerdotes, ceñido al talle, o sea, a la cintura, con un cinturón de oro. Eso nos habla, la, la vestimenta nos habla por ser de color blanco y hasta los talones, que es un sumo sacerdote. Recordemos nada más que este Jesús, por no venir de la tribu de Leví, no podía, de acuerdo a las ordenanzas judías, ser sacerdote del templo, mucho menos sumo sacerdote. Pero como lo estudiamos en su momento en la epístola a los hebreos, Jesús de Nazaret en su condición humana, ya en el cielo, desde ahí eh, está al pendiente de toda su iglesia, desde ahí ve que en todas las liturgias el celebrante hace el recuerdo de la última cena, consagra el pan y el vino, y Jesús no tiene necesidad de nueva cuenta de pasar un momento cruento, ya lo hizo una sola vez en la cruz y fue suficiente. Y ahora únicamente desde el cielo, ahí participa y está, participa a través de del celebrante de la consagración del pan y el vino, que se transforman en cuerpo y sangre de Jesús. Entonces, este Juan ve que entre los candeleros de oro distingue a uno como hijo de hombre, que tenía en su mano derecha 7 estrellas. Ya vimos que estas 7 estrellas es una simbología del poder que tiene este el Hijo del Hombre sobre todas las iglesias domésticas, que esa estrella significa para algunos el dirigente humano de esa comunidad, para otros
el ángel que, que guía a esa comunidad. Sobre todo esto del ángel que guía a esa comunidad es consecuencia de que entre el judaísmo tardío, ya hemos hablado, eh, veían presencia de ángeles en todas partes. Y entonces para ellos había un ángel, así como tú tienes tu ángel de la guarda, pues ellos también eh, sabían que cada nación, cada país era dirigido por un ángel y siguen pensando que así es. Por lo tanto, en estas estrellas es el poder que el Hijo del Hombre tiene sobre cada uno de estos dirigentes de la comunidad cristiana católica. Y ya nada más, reforzando la vestimenta de este Hijo de Hombre, ya dijimos que la túnica talar es sinónimo de sacerdocio, y no solamente de sacerdocio, sino que por el cinturón de oro, ahí nos muestra su realeza y su rango. Entonces, eso corresponde a un sumo sacerdote, que era la autoridad máxima que manejaba tanto lo religioso como lo político, como lo civil, dentro del Sanedrín, y que era elegido para estar un año al frente del Sanedrín propiamente, y además que tenía un voto de calidad, porque el Sanedrín estaba conformado por 72 ancianos, que es un sinónimo de inteligencia, de experiencia, y en un caso de una votación empatada, el sumo sacerdote tenía el derecho de voto de calidad para llegar a un acuerdo. Aquí nos dice en Juan que este hijo de hombre tenía los ojos cintilantes, que es una prueba de la ciencia divina que él tiene, la sabiduría que solamente Dios Padre y Dios Hijo, o sea, Jesús, la ostentan. Por eso esa mirada profunda y pudiéramos decir de una tonalidad rojiza. Por otro lado, que sus pies son de metal, no porque sea una combinación rara, sino como un sinónimo de que es alguien bien plantado sobre la tierra, alguien con autoridad, alguien con dignidad y además con fuerza, porque los pies los pone aquí como de metal estable. Su voz estruendosa, ya dijimos, como de trompeta. Su juicio ineludible. Tienen su poder las 7 iglesias, su rostro del Hijo de Hombre es fulgurante como el sol, su boca se apresta a fulminar decretos de muerte contra los cristianos infieles. El Mesías aparece en su función de juez, ejecutor escatológico. Ya sabemos que escatológico quiere decir de los últimos tiempos. Y al decir ejecutor escatológico es una forma de referirse a que en el día de la parucía Jesús de Nazaret, como Cristo y Señor, vendrá de nuevo en toda gloria y poder a juzgar a vivos y muertos. Entonces Juan cae en el éxtasis y cae en ese momento de tribulación, porque es una experiencia muy fuerte. El Hijo del Hombre se le está revelando a este Juan, pues su resucitado, muy importante que no se nos olvide nunca. Jesús resucitado inquieta al vidente y le dice, no temas, soy yo. Recordemos que ese término de yo significa el nombre divino. Por esa razón, eh, Dios Padre y ahora por consiguiente Jesús de Nazaret es el yo, significa que es el primero y también que va a ser el último. Por lo tanto, es una característica únicamente de la divinidad y como tal, Jesús se le presenta el Cristo, no vamos a referirnos en el Apocalipsis siempre a ese término Cristo, porque ya Jesús ya está glorificado, ya es el Mesías reconocido, el Salvador,
el rey de todo el universo, ya no solamente de la tierra. Y recordemos que en esta presentación le dijo a Juan que él, dentro de sus prerrogativas y potestades, él tiene las llaves y es el Señor de la muerte y del Hades. Recordemos que la palabra Hades es sinónimo del lugar al cual llegaban los muertos según la creencia griega y según la creencia judía sería el Sheol. Entonces, así se presenta Jesús. Tenemos que tener claridad que en todos los capítulos del Apocalipsis siempre se va a estar hablando de una manera profusa, de una manera insistente, incisiva, de todas las características de grandeza del Cristo. Recordemos que incluso por esa razón, entre otras, se le considera al Apocalipsis como una liturgia permanente, porque gran parte de su contenido es ensalzando, alabando la potestad de Dios Padre a través del Cristo. Entonces, él le dice a Juan que le va a presentar, esto es interesante, fíjate, le dice, te voy a presentar lo que ya es, o sea, tiempo presente, lo que ya está sucediendo, pero también le dice, te voy a presentar lo que va a suceder más tarde. Esto se lo dice de entrada el Cristo a este Juan y lo va a desarrollar a través de algunos capítulos específicos del Apocalipsis. Pero entonces nada más te lo quise dar para que tengamos en cuenta que por esta razón los mensajes a las 7 iglesias, que ya dijimos son 7 porque no son las únicas, fueron las que quiso el Espíritu Santo a las que se les dirigieran estas cartas, no porque fueran las únicas, pero sí es pudiéramos decir, una muestra de lo que viene siendo las iglesias de toda esta región del Asia romana, pudiéramos decir, que es en gran parte un reflejo de las distintas comunidades que no solamente en aquel tiempo, sino hasta en la actualidad, podemos identificar con muchas de las parroquias de estos días. Y entonces vamos a entrar ya a las cartas. Comentamos ya la semana pasada. Aquí te pongo un cuadro que elaboramos para irte dando lo más relevante de estas cartas. Aquí vas a ir viendo del lado izquierdo a la carta a la cual va dirigida y qué capítulo y versículos es. Después en la siguiente columna vas a ver los elogios, si es que los hay, que recibe de parte de Cristo esta iglesia. En la siguiente columna vas a encontrar lo que le reprocha a esta comunidad también Cristo. En la siguiente columna, la advertencia que le da a esa comunidad cristiana para poder seguir adelante con lo que él quiere que sea el desempeño de las iglesias. Y por último, en la última columna, la recompensa a la que se harán acreedores si observan, si quitan lo malo que tienen, si refuerzan lo bueno que tienen, si hacen caso de las advertencias que les dice y por lo tanto se hacen merecedores a una recompensa. Ok, dicho lo anterior, ya empezamos a ver en la clase pasada Éfeso, ya comentamos que Éfeso es la ciudad y la ciudad más importante de toda esa comarca, lo vimos en el mapa, o sea, porque es el puerto más importante del enlace con el mar Egeo y que ahí desembocaban muchas embarcaciones de todas las partes del mundo conocido de aquel tiempo. Y también, por lo tanto, tenía mucha influencia religiosa de diferentes corrientes, tanto del judaísmo como del paganismo. Ahí se encontraban con las comunidades cristianas nacientes
y era un lugar muy sui generis, porque era más el número de altares que había paganos, altares eh, hacia el politeísmo que dominaba aquella zona griega y también el politeísmo que venía de los romanos. Y por lo tanto, pudiéramos decir que compartían el culto religioso de las comunidades, el culto idólatra de los distintos dioses con D minúscula a los que alababan muchos de las personas reunidas ahí en esta zona de Éfeso, y también el culto imperial que se había ido desarrollando acerca de la personalidad del César, del emperador romano, que se ostentaba ya prácticamente como un hijo de Dios en la tierra. Cuando fue con Nerón, él no llegó a tanto, pero con Domiciano y con el emperador Domiciano, de hecho, todos lo veían como si fuera un dios en la tierra. Y por otra parte, que Roma como imperio era la Roma, eh, la Roma también, además de imperial, celeste, la ciudad más, más grandiosa que pudiera haber. Entonces era una contaminación tremenda del ambiente que había en toda esa zona de Asia, pero muy especialmente en Éfeso. En todas estas iglesias que vamos a ver, por supuesto que hay comunidades judías que desde que fue la diáspora, esa dispersión de judíos por toda la zona de Asia, muchos ya no regresaron después a su ciudad de origen, sino que se quedaron ahí en las nuevas ciudades y fueron echando raíces y fueron haciendo negocios y fueron prosperando y continuaron ahí. Por lo tanto, en todas las comunidades de las 7 iglesias vamos a ver presencia judía y en unas con ciertos rasgos distintas a las otras comunidades. Bueno, pues entonces Eh, ya nada más para cerrar, te comenté que Éfeso es tan importante y se dieron tantos movimientos ahí heréticos. Al decir heréticos quiere decir la raíz de muchas herejías, que por esa razón, en el año 431 va a ser Éfeso el lugar en que se va a desarrollar un concilio ecuménico y que va a poner en claro la postura ya apostólica y de los sucesores de los apóstoles con relación a todas esas corrientes heréticas que desde el principio, desde el primer siglo de la iglesia, va a tener que estar combatiendo, va a tener que estar tolerando la presencia, no que tolere lo que ellos presentan o pretenden, pero sí quede claro que por esa razón el Apocalipsis es, dentro de su connotación, la historia de la iglesia perseguida, porque desde el principio fue perseguida. Recordemos que en el año 36, más o menos, Esteban, el primer mártir dentro del cristianismo, es por esto, por las diferencias que hay entre los judíos venidos de la comunidad griega y de los judíos que había dentro de la comunidad de Jerusalén. Y entonces había choques y pudiéramos decir, había eh, pues había, había que limar asperezas porque se pensaban unos más importantes que los otros desde el principio de la iglesia. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día no es nuevo. Desde un principio, así ha sido la tónica de esto. Quiero decirte nada más para cerrar este comentario introductorio, que en cada carta dirigida a cada una de las iglesias vamos a encontrar tres ingredientes, eh, tres ingredientes básicos. El primero, la identificación de Cristo, o sea, el resucitado Jesús
resucitado, descrito con sus prerrogativas o títulos en cada uno de esos mensajes. En segundo lugar, que nos va a dar una descripción de la situación particular de cada una de estas iglesias. Y como parte tercero, que es importante la recompensa de permanecer fiel. O sea, si va la carta nos va a señalar lo bueno y lo malo y nos va a advertir aguas por lo que puede pasar, pues si todo lo observa, va a tener una recompensa. Entonces esos tres ingredientes son básicos en cada una de estas cartas. Y por último, que estas cartas eran era una especie de epístola, pero no podemos pensar en una epístola como las que hizo este Pablo o otros evangelizadores eh, o de los que abrieron comunidades en esta zona, de parte de este Juan, de parte de Pedro, de parte de la comunidad de israelita cristiana. Digo israelita cristiana porque hay muchos que, siendo judíos primero, pasaron al cristianismo, por eso no es que esté mal el término. Muchos de los integrantes de las comunidades primeras de estas iglesias van a proceder del judaísmo. Bueno, y entonces Cristo es el Señor de todas las iglesias. Cristo es el Señor y dueño de su iglesia en todo el mundo. Y entonces la iglesia de Éfeso, decíamos que estas especie de epístolas tenían la finalidad de que las conocieran en asamblea pública los integrantes de la iglesia, pero que también se dieran a conocer en comunidades cercanas para que el beneficio de este comunicado permeara más entre las comunidades de la zona. Entonces, en la iglesia de Éfeso vemos en el elogio, en el, en, el, en el elogio que hace a esta iglesia, que conoce la paciencia a pesar de los falsos apóstoles. Y entre paréntesis vemos nicolaitas. ¿Qué son los nicolaitas? Los nicolaitas fue una secta que provino de un dirigente de la comunidad cristiana, pero que tenía mucha influencia gnóstica, o sea, de las corrientes de pensamiento griego, y también tenía de algunas influencias cosmogónicas y de algunas influencias de otro tipo, por lo cual quería llevar la religión cristiana en dos aspectos. Uno, lo que era el contenido teológico, pero por otra parte abogaba porque el hombre como humano podía tener mucho desempeño siguiendo las corrientes filosóficas de esa época. Entonces, pues esto no puede ser. Esto, en pocas palabras, se convierte en una herejía. Y así fue. Cuando fue el concilio del año 431, fueron expulsados los que pensaban como los nicolaitas y se les consideró una herejía. Entonces, te digo, este nombre de Nicolás era el nombre de uno de los diáconos, pudiéramos decir, que daba servicio ahí en la comunidad de Éfeso. Y de hecho, te quiero decir, la palabra Nicolaita, que viene asociado al nombre de Nicolás, ¿qué significa? Nico significa dirigente, significa pastor, guía dentro del griego. Y el término laos quiere decir pueblo. Entonces tú ubicarás que Nicolaita era un dirigente del pueblo, en pocas palabras. En una palabra de ascendencia griega, así se le ubicaba a este personaje. Pero entonces hubo que combatir la influencia que los nicolaitas tenían en esta comunidad de Éfeso. Por eso, Cristo le elogia a la comunidad de
Éfeso la elogia porque, porque se han mantenido fieles a pesar de la influencia nicolaíta, pero al mismo tiempo también les reclama una manera muy hermosa de ponerlo. Cristo reclama a la iglesia de Éfeso que ha perdido el primer amor y le invita a volver a él. Una manera muy bucólica, muy romántica de decir, tu primer amor es Cristo, tu primer amor es la fe en tu iglesia y le estás perdiendo. ¿Por qué? Porque te estás dejando pervertir por la influencia de los falsos apóstoles, identificados entre otros los nicolaitas. Y después hay una expresión que ya hemos escuchado mucho en Jesús y que la va a usar mucho aquí en el Apocalipsis, que es, que es el quien tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero aquí, importante, ya Cristo le da mucha entrada y presencia al Espíritu Santo. O sea, en ciertos momentos nos va a hablar él en primera persona como Cristo, pero en muchos va a ir introduciendo la presencia del Espíritu Santo y la importancia que tiene en la guía de todas las comunidades religiosas domésticas, las iglesias domésticas que se estaban formando. Entonces, pudiéramos decir que como consecuencia automática, Juan, el, el escritor del libro del Apocalipsis, también se convierte como una extensión del Espíritu Santo en, en la puesta por escrito de las visiones que él va teniendo o que tuvo esa tarde. Entonces a la comunidad de Éfeso le dice como recompensa la advertencia primero, quitaré tu candelero de su lugar, arrepiéntete y vuelve a tu primera conducta. O sea, que ese candelero que representa a esa comunidad de Éfeso, Cristo le dice, si no te arrepientes, voy a quitar ese candelero, voy a desaparecer esa comunidad, voy a borrarla. Y le da como una opción de recompensa que le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿De dónde viene esto? Recordarás que en el Génesis, cuando las narraciones de Adán y Eva nos cuentan que había dos árboles en el paraíso y uno de esos árboles era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es donde se supone del fruto que tenía ese árbol, es el que el tentador Satanás envolvió a Eva, eh, aprovechando la figura de una serpiente, animal astuto se presenta con Eva y le dice que coma de ese fruto y, y ella dice que no, que tienen prohibido comer de ese fruto. Obvio, el tentador le dice, no, 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 no hagas caso, es que si te comes de ese fruto vas a ser tan inteligente, tan sabia como Dios. Y no pasa nada, no pasa nada, hazlo. Y Eva cae, y no solamente cae, sino que también hace caer a Adán y prueban de ese fruto prohibido. Y entonces, después de todo lo que sabemos, todo lo que pasó, que Dios Padre maldice a la serpiente, a ellos los expulsa del paraíso y todo lo que ya sabemos, citan que pone ángeles querubines, serafines, perdóname, serafines, que es una de las rangos dentro de la angelología, tanto querubines como serafines. Pero los querubines son los que están en el arca de la alianza, para que te ubiques, los que están en la parte alta del arca de la alianza, esos son querubines que se están tocando sus alas y sus manos. Y los serafines tienen otro rango y está custodiando esos árboles. ¿Por qué? Porque dijo Dios Padre, Yahvé Dios para los judíos,
Solamente falta que además de haber comido de este árbol, también coman del árbol de la vida. Y entonces ya vamos entendiendo que ese árbol de la vida era el que te daba la eternidad. Y entonces por eso pone a custodiar a ese árbol, a estos serafines. Y aquí Cristo les ofrece como recompensa que si dejan esas conductas que les ha robado su fe inicial, su amor inicial, les va a dar como recompensa comer del árbol de la vida, o sea, les va a dar vida eterna. Ya la conquistó Él para todos nosotros a través de su gloriosa resurrección y glorificación en el cielo. Pero se los está aquí reforzando, que si siguen su palabra, si siguen sus instrucciones, van a tener vida eterna a través del árbol de la vida. Perdón. Bueno, de ahí pasamos a la segunda iglesia, la de Esmirna. Te quiero dar un detalle curioso. Este Juan, sabemos que es alguien que domina tanto la, los términos bíblicos, como por ejemplo las cifras, las representaciones eh, bíblicas, que llama la atención. En primer lugar, que son 7 las iglesias, 7 símbolo de plenitud. Por otra parte, que los versículos que le va a dirigir a la iglesia de Éfeso son también 7, lo cual nos habla de un sinónimo de plenitud. Entonces, no es casualidad, este Juan es muy hábil en su manejo de todo, de amarrar los números simbólicos con lo que él quiere dar a conocer. Bueno, la iglesia de Esmirna, te puedo decir que se encuentra, vimos aquí en nuestro mapita, vimos que Esmirna está en la parte hacia el norte de Éfeso, que más o menos está a 70 kilómetros de Éfeso, que el puerto que fue Esmirna ya no existe ahora, ahora hay una población que se llama Izmir, y es la que pudiéramos identificar como lo que fue Esmirna. En esta comunidad de Esmirna había una presencia bastante fuerte de una colonia judía. Y como un dato curioso, hubo un dirigente ahí que llegó a ser santo, que se llama Policarpo, fue obispo de Esmirna en los siguientes siglos y tuvo una muerte muy fea. No sé si tú sabes algo de él, porque este Policarpo, por no dar su brazo a torcer ante el paganismo romano, pues lo meten en un becerro de oro y lo meten allá adentro y le prenden fuego al becerro, entonces muere asado, valga la expresión, dentro del becerro de oro, pero no le rindió pleitesía a las autoridades romanas. Así murió Policarpo. Entonces el ángel a la iglesia de Esmirna le escribe y le dice en pocas palabras, esto dice el primero y el último, hablando, refiriéndose a Cristo, el que estuvo muerto y revivió. Y aquí ya empieza, aquí el elogio que tú tienes aquí lo cita, conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. ¿Qué significa esto? Tu pobreza, pero eres rico. Pues la comunidad judía de Esmirna era muy poderosa económicamente, pero dentro de la forma de llevar la religión era de una manera muy pobre, muy, muy sin chiste, sin gracia, pudiéramos decir, espiritualmente. Y por eso le dice que aunque eres rico, eres muy rica, también eres muy pobre. En realidad, le llega a decir un término muy fuerte, dice, es tanto tu ambigüedad que pudiéramos decir que eres una sinagoga de Satanás. ¿Por qué sinagoga de Satanás? Pues porque en los primeros tiempos, en las propias sinagogas, ahí también se reunían los cristianos. Ya después,
cuando se va agudizando los problemas y son lanzados de las sinagogas, no les queda a estas comunidades que reunirse en casas de los integrantes de la comunidad, una iglesia doméstica, pudiéramos decir. Ya no es en las sinagogas. Y por eso Cristo aquí cita que, que Esmirna es una sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Pues porque Satanás se ha apoderado de esto, de esta comunidad, y aunque tienen mucho dinero, pues en lo que se refiere a la religión, a la liturgia, a la alabanza, es muy pobre lo que tienen. Y entonces el diablo está manejando esta comunidad a su antojo. Y dice Cristo, van a meter a la cárcel a alguno de vosotros para ser probados. ¿Por qué? Pues porque él sabe que las autoridades imperiales romanas van a apresar a algunos de ellos, los van a meter a la cárcel para pretender disuadirlos de que no rindan culto dentro del cristianismo y que sí se lo den al emperador y a la Roma imperial. Pero entonces les dice Cristo, tu tribulación va a durar 10 días. El hecho de que se diga 10 días, volvemos al manejo de los números bíblicos en Juan. La palabra 10 tiene dos significados dentro de las explicaciones bíblicas. Si tú sumas 7, que es el número de la plenitud, y 3, que es el número de la perfección, te da 10. Por lo tanto, es un número perfecto que nos habla de lo más grande. Pero al mismo tiempo, el número 10 nos va a dar en ciertos momentos alternativas, que tú, pudiéramos decir, llegues a un camino que se bifurca y tú puedes tomar un lado u otro. Entonces, eso sería una explicación terrena y una explicación doctrinal sería que es lo máximo. Por esa razón, has de entender ahora el por qué el decálogo, las tablas de la ley, son 10 preceptos, eh, son 10. Pues sí, porque es la plenitud más la perfección. De ahí viene. Y por esa razón aquí maneja Cristo esto de que van a sufrir tribulación por 10 días. Probablemente no fueron 10 días físicos, sino el tiempo necesario para demostrar, por un lado, según los romanos, de quererlo someter, y por otra parte de ellos, de mantenerse fuertes y fieles aún a costa de su propia muerte. Y él y les dice Cristo, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, no solamente a Esmirna, sino a través de Esmirna a todas las demás iglesias. Cristo, que aparece como el primero y el último, murió, pero resucitó. Y por lo tanto, el mensaje para Esmirna es que, a pesar de que ha sufrido y seguirá sufriendo, va a ser por poco tiempo, los 10 días, que es el símbolo, dijimos, de una duración relativamente corta, y que el diablo es el origen de estas tribulaciones. La comunidad de Esmirna va a salir adelante porque Cristo la protege y quiere que la fe de los integrantes de esta comunidad sea creciente. Entonces, a pesar de ser una sinagoga de Satanás, dice, les llaman a ustedes judíos sin serlos. Este término es interesante. A ese grado llega. No son ni siquiera cristianos como debieran ser. Siguen siendo judíos, pero ni siquiera ya como judíos pueden ser bien vistos. Recordemos que el judaísmo, pues, eran bastante, tienen muchas cosas buenas y muchas malas, pero hay que reconocer que la liturgia dentro de los judíos era bastante fuerte y sigue siendo, pero se pasaron de la raya, ellos se dedicaron ya a puros preceptos y a ceremonias y oraciones. Y por esa razón recuerda que cuando viene Jesús, pues Él viene no a abolir la ley, sino a actualizarla, pero
a quererles cambiar dos cosas, la dureza de su corazón por un corazón de carne y por otra parte el hacer que se interesen por el prójimo, porque no lo hacían. Entre todos los preceptos que tenían, se les iba todo el día. Y pues no, Jesús los vino aquí a enseñar que no es a base de holocaustos y de sacrificios y de oblaciones la forma de agradar a Dios Padre, sino a través de amar a tu prójimo, como nos enseñó Jesús, como Él nos ama a nosotros. ¿Y por qué nos ama? Porque el que es, sigue siendo y será. Bueno, después de esto vamos a pasar a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, ya nada más por recordar aquí, en el Bebapita está más al norte. Va a seguir un orden lógico este Juan en las cartas de las iglesias. Te vas a dar cuenta, aquí fuimos subiendo. La primera fue a Éfeso, subimos a Esmirna, vamos a acabar subiendo a Pérgamo y después va a empezar a bajar a las siguientes comunidades. Entonces vamos aquí a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo, te quiero decir que Pérgamo era una ciudad bastante importante por dos razones muy fuertes. El nombre de Pérgamo viene asociado a la palabra pergamino. Pergamino, recordemos, había dos formas de dejar los escritos. Uno sobre papiros, que eran hojas vegetales tratadas y en el cual se escribía, y otras de cueros que estaban tratados también, adelgazados, y esos eran los pergaminos. Y en ambos ahí se hacían las versiones de los libros. Por eso los escribas tuvieron mucha importancia porque eran los que redactaban todos los libros, pero se fueron de boca y luego se pensaban ellos como autoridades o jueces. ¿Por qué? Porque después de haber escrito, no sé, n número de veces un libro, ellos se preciaban de que conocían bien la ley y que podían ser hasta jueces, cosa que no es cierto. Pero entonces, gracias a estos pergaminos, Pérgamo se volvió muy importante en toda esa época y además, después de la ciudad de Alejandría, que Alejandría fue una ciudad que fundó, este, que lo fundaron en esa zona y que fue fundada por los conquistadores persas, eh, no, perdóname, no por los persas, por los griegos. Alejandro Magno fue el que fundó Alejandría, por eso el nombre. Y la ciudad de Alejandría fue una ciudad con una cultura muy vasta, en el cual tiene mucha tradición, tiene una biblioteca impresionante y tenía una relevancia cultural muy fuerte. Después de Alejandría, era Pérgamo la siguiente ciudad de alto nivel cultural. Para que te des una idea, la biblioteca de Pérgamo agrupaba más de 200,000 volúmenes de otros tantos libros. Entonces ahí te das cuenta que tenía un nivel cultural muy alto. Fue un centro muy fuerte del paganismo, Pérgamo, ya por razones obvias de la cercanía griega y de la influencia también imperial romana, que eran igual de paganos. En ese sentido, Pérgamo, pudiéramos decir en palabras sencillas, era el trono de Satanás. ¿Por qué? Pues porque allí en Pérgamo seguía habiendo mucha idolatría, había mucho culto a Minerva, había mucho culto también a Zeus, a Artemisa, a todas esas deidades griegas y romanas, eh, y había muchos altares para rendirles culto, además de la gran influencia del culto imperial. Entonces, era era tremendo la influencia pagana en Pérgamo. Por lo tanto, el elogio que hace Cristo a ellos es que no han renegado a pesar de todos los asedios a su fe. Y lo vamos a ver
en una manera sencilla. En la carta que manda a Pérgamo, Cristo dice a través del ángel, el ángel de la iglesia de Pérgamo, al ángel de la iglesia, perdóname, al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién? Pues es Cristo. Recordemos que Él nos enseñó que su palabra es más penetrante que una espada de doble filo. O sea que entra y penetra hasta la médula. Dice, sé dónde vives, sé dónde está el trono de Satanás por toda la influencia pagana que había ahí en Pérgamo. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás. Antipas fue otro dirigente obispo de ahí de esa zona. O sea, aquí nos está hablando de alguien que todavía no ha llegado. Esa es una profecía, pero que lo está dando por hecho como si fuera algo actual. Dice, pero tengo alguna cosa contra ti, un reclamo. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. No sé si tú sepas, pero cuando los israelitas se están acercando a la tierra prometida, ya cerca de ahí por las colinas del Moab, eh, tenían mucho los moabitas, que era una tribu que ahí habitaba, tenía, quería expulsarlos. Y va a ver a un mago, a un hechicero de nombre Balaam, y eh, le dice la persona que va, que se llama Balac, él, se parecen los términos porque ambos nos hablan de idolatría, tanto Balaam como Balac. Pero Balac le pedía que hiciera conjuros en contra de los israelitas para que se fueran y que además que le permitiera que hiciera que a través de sus doncellas moabitas, muy hermosas muchachas, mujeres, los sedujeran a los israelitas y a través de sus encantos los hicieran caer en la idolatría, en comer carne que había sido inmolada, y entonces viene ahí el término de fornicación. La fornicación tiene dos conceptos aquí. Uno, la violación de un precepto como es el no comer carne ofrecida a los en holocausto, pero también nos puede hablar de fornicación de índole sexual. Entonces hay que tener cuidado de no confundirnos a veces una con otra. Pero aquí el punto estaba que este Balaam, el hechicero, le dice a fin de cuentas que él no puede hacer un conjuro en contra de la voluntad divina y que si están ahí ellos es porque su Dios se lo ha permitido. Entonces, pues se arma la grande entre Balaam y Balac y, y en pocas palabras no pueden contra los israelitas y menos iban a poder contra el plan divino de Yahvé Dios, de Dios Padre. Entonces le dice Cristo a través de la carta a los de Pérgamo, conviértete pues, si no, iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. O sea, les está diciendo, estás en posibilidad de que si te conviertes, no voy a luchar en contra tuya. Y les ofrece como recompensa, había una idea que de uno de los profetas, creo que es Ezequiel, Ezequiel lo citan los profetas, que había escondido el arca de la alianza y por lo tanto en esa arca de la alianza, recordemos que tiene el arca de la alianza el decálogo, los 10 mandamientos, tiene el cetro de, también el cetro de ay, de Josué, sí, y también tiene
un poco de maná. Y entonces les ofrece que si cumplen, les va a dar de ese maná escondido y una piedrecita blanca y un nombre nuevo. La zona de Pérgamo tiene muchas piedras blancas, algo parecido más o menos al mármol, pero no tan fino. Pero entonces lo que les está ofreciendo Cristo, perdóname, no era, te dije un dato malo, no es Ezequiel, sino el profeta fue Jeremías. Jeremías el que, según la narración, esconde el arca de la alianza para que no caiga en manos eh, de los infieles. Y como dentro de esa arca está el maná, les dice que les va a dar ese maná. Sin embargo, desde el punto de vista teológico, tú actualízalo y lo que les está ofreciendo no es el maná, sino es el símbolo del maná que para nosotros ya es la Eucaristía. Para ti, para mí, el, el ir a la liturgia y consumir, comulgar, es como si estuviéramos tomando maná, una, algo que nos está dando fuerza, fortaleza, vigor, vida. Entonces, lo que les está ofreciendo Cristo es que si se convierten, no va a luchar contra ellos y les va a dar ese maná escondido. Y la piedrecita, pudiéramos decir, sería como una, así como nos dicen, somos sellados en el bautismo por el Espíritu Santo, pues imagínate que esa piedrecita blanca fuera una especie de salvoconducto para llegado al reino celestial, le enseñaran y pudieran pasar ahí los integrantes de esta iglesia. Por lo tanto, aquí, si ellos logran cumplir con esto que les pide Cristo, van a convertirse en hombres nuevos y un nombre nuevo al convertirse y un nombre de nombre con la piedrita, porque les dicen, esa piedra va a venir escrito tu nombre. Entonces es una manera muy hermosa de decir, te voy a dar un salvoconducto con tu nombre para que llegues al reino celestial. Entonces tú como hombre nuevo vas a llegar con tu piedra, con tu nombre nuevo, o sea, te voy a dar un nombre nuevo. Recuerda que así como pudiéramos decir cuando este, a este Pedro, que no se llamaba Pedro, sino que le pone de nombre Pedro, así les da a entender, esa piedrita va a tener escrito tu nombre que yo te voy a dar para que llegues al cielo. Entonces, es, en pocas palabras, es pues darle culto a la palabra de Dios. Y vámonos aquí a la iglesia de Tiatira, Tiatira, que ya vimos aquí estaría a la derecha, hacia el sur, de esta zona de las iglesias, y vamos a ver qué le dice a Tiatira, la cuarta iglesia. Tiatira es una ciudad, desde el punto de vista introductorio, muy rica porque ahí se manejaba mucho los textiles finos. Ahí en Tiatira era donde se preparaban las telas que muchas veces iban a portar reyes o altos dignatarios, al mismo tiempo la que usaban los sacerdotes y no se diga el sumo sacerdote. Entonces eran telas muy finas, de ahí que también en Tiatira se manejaban los diferentes colorantes muy preciados, como por ejemplo el, la púrpura que era un colorante derivado de un crustáceo, un crustáceo marino, que era difícil de poder accesar a él y que el color que daba era hermoso y de ahí se daba a los textiles finos para estos altos jefes, pudiéramos decir, religiosos o civiles. De ahí de Tiatira es de donde es originaria Lidia, esa famosa mujer que se dedicaba a la comercialización de
de la púrpura y que fue una de las pocas benefactoras de este Pablo, que Pablo aceptó que le ayudara durante toda su vida de apóstol de los gentiles. De casi nadie lo hizo, pero Lidia, esta mujer, era originaria ahí de Tiatira. Entonces, el ángel le dice a la iglesia de Tiatira, vamos aquí a ver el elogio, aquí lo tienes, fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe. El reproche que mantienes a algunos seguidores de la doctrina. No, perdón, esa es la de Pérgamo, ya me equivoqué. Aquí en Tiatira conoce su conducta, su caridad, su fe, su espíritu de servicio, chulada de comunidad, sus obras últimas mejores que las primeras. O sea, se han esforzado, pero le va a reprochar que toleras a Jezabel. Jezabel es un personaje que nos cita la Biblia, que fue esposa de Ahab, rey de Israel, pero era idólatra y entonces contamina todo lo que es el reino de Israel, o sea, hablamos del reino del norte y de ahí sobreviene mucho de su decadencia. Le dice Cristo que si no se arrepiente los va a herir de muerte y los va a hacer caer según sus malas obras. Y les ofrece de recompensa poder sobre las naciones y el lucero del alba. Esto del lucero del alba podemos identificarlo, es, es el ángel que guía al pueblo y que aparece en la estrella primera del día, que posteriormente ya nosotros vamos a identificarlo dentro de este mismo Apocalipsis, vamos a llegar al punto en que ese lucero del alba va a ser María, va a ser la madre del Cristo, va a ser el lucero del alba. Me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver. Pero entonces, vamos, ya te dije la conclusión, pero ¿qué fue cómo fue el desarrollo de esta carta a la iglesia de Tiatira? Le dice el ángel de la iglesia de Tiatira, al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, o sea, esto lo dice el Cristo, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de metal precioso. ¿Ya vimos? Ojos de fuego es sabiduría eterna, sabiduría en su grado máximo. Por eso ese simbolismo a través de ese ojos fulgurantes y penetrantes. Y por otra parte, los pies de metal, como de metal precioso, por un lado nos habla de dignidad, de grandeza, pero por otra parte nos habla de estabilidad, de alguien, ahora sí que bien parado, que sabe lo que hizo, sabe lo que está haciendo y lo que hará. Y entonces continúa, le dice, conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas sobrepujan a las primeras, o sea, se han superado, han avanzado en la forma en que manejan su fe. Pero tengo contra ti que toleras a Jezabel, lo que estábamos diciendo, y Jezabel es un sinónimo de paganismo. Entonces, eres muy bueno porque te has superado, pero sigues tolerando dentro de tu comunidad a gente pagana, a gente con costumbres que están contaminando al resto de los integrantes de la comunidad, porque están enseñando y engañando a mis siervos para que forniquen. Recuerda que forniquen, aquí lo podemos entender como que coman carne de la que fueron inmoladas a los ídolos. Entonces, eso no debe de ser. Ya sabemos que de acuerdo a lo que Pablo nos enseñó, no importa la procedencia, pero aquí en este mensaje de parte de Jesús a través de su ángel, pues sí tiene importancia porque está señalando eh, un punto negro, pudiéramos decir. Entonces, ese puntito negro dentro del arroz, pues es notorio, por muy blanco que esté el arroz, porque se han superado, ese negrito del arroz está echando a perder el platillo.
Mira, dice, refiriéndose a esto de la fornicación, tienen que arrepentirse. Voy a arrojarla al lecho del dolor y a los que adulteran con ella una gran tribulación. Y si no se arrepienten de sus obras, y a sus hijos los voy a herir de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Eso de los riñones y el corazón son las vísceras que nosotros identificamos, que muchas veces decimos, el corazón dice esto, pero muchas veces la realidad es que deriva de los riñones y deriva del corazón, de ambos las intenciones, las manifestaciones que se dan. Por otra parte, aquí dice, a vosotros y a los demás de Tiatira que no compartís esa doctrina, ¿cuál? La de la idolatría, la de Jezabel, que no conocéis las profundidades de Satanás, como ellos dicen, os digo, no os impongo ninguna otra carga, solo que mantengáis, perdón, firmemente, que se os, ay, perdóname, se me trabó la lengua, que os mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. O sea, nos anuncia que va a venir en su parucía y que se mantengan firmes, que combatan el paganismo, para que así ni ellos ni sus hijos, que también son descendientes de la fe, se dejen contaminar por el paganismo, en pocas palabras, al referirse aquí a Jezabel y a sus seguidores. Al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regiré, perdóname, ya, ya me falta algo líquido. Discúlpame. Dice, al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, las regirá con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré el lucero del alba. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, Cristo, a través del Espíritu Santo, nos está refrendando que el que tenga oídos, que oiga, por lo tanto, el que escuche, que cumpla lo que yo digo. Y si son perseverantes y se mantienen fieles, les voy a dar poder sobre las naciones, o sea, van a ser poderosos sobre muchas comunidades, no como sometedores, sino como ejemplo ante las demás comunidades que hablen de la grandeza de esa iglesia de Tiatira. Y por otra parte, el reproche, eso que dijo, que dejas actuar a Jezabel, tienes que combatirla. Ya hablamos de, este, de esta tendencia del paganismo. El dolor y la muerte son signos y castigos al mismo tiempo de que Cristo es el supremo juez. Él conoce los corazones de todos y Él retribuye con justicia a cada uno. Por eso habla de escrutar hasta las profundidades, hasta donde Satanás está queriendo intervenir y controlar las comunidades. La expresión las profundidades de Satanás puede ser alusión a las pretensiones de llegar a un conocimiento profundo de Dios mediante iniciaciones o pragmatismos que no van con la fe. La iglesia es exhortada a mantener su fe hasta que regrese Cristo el día de la parucía. El premio a la perseverancia del vencedor va a ser doble. Uno, una participación en el poder sobre las naciones que Cristo ha recibido del Padre. Recordemos que como Cristo, ya no solamente Jesús es rey de la tierra, sino rey de todo el universo, de todo lo creado.
Por lo tanto, es rey de todas las naciones. Por otra parte, el ofrecimiento del lucero de la mañana, debemos de entenderlo. El lucero de la mañana, en última instancia, es la luz de Cristo que brilla en medio de la oscuridad. Por muy cerrada que esté la mañana, esa luz que nos va a dirigir en el día y en la vida proviene de Cristo. Por lo tanto, Él es en última instancia la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, que, repito, en el Antiguo Testamento lo veían como el pueblo de Israel. Ya en el Nuevo Testamento lo vemos como la conducción que María, la siempre Virgen María, hace de la iglesia de su Hijo, humanamente hablando, de Jesús, la iglesia de Jesús. Pero ya glorificado Cristo, pues Él es la estrella de la mañana perenne, eterna. A partir de la carta de Tiatira, la mención del Espíritu que dirige a las iglesias viene en las recompensas prometidas. Por lo tanto, Jesús, a través de Cristo glorificado, le va dando más preponderancia a la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, porque el Espíritu Santo es la voz de Dios Padre y la voz de Cristo hacia nosotros. Entonces, con mucha prudencia, Jesús, a través de su presencia como Cristo, va a irle dando más preponderancia al Espíritu para resaltar su poder, su importancia y su eternidad también. Porque recordemos que todo lo que recibimos nosotros de mensajes de parte de Dios Padre o de Cristo, de Jesús, nuestro hermano mayor en la fe, y bueno, no tanto de nuestro hermano mayor, porque en la fe es la forma en que hablamos de los judíos, de Jesús, nuestro hermano mayor, como el Hijo de Dios, que gracias a su misericordia nos hizo también hijos de Él, que le podemos decir Padre, así como Él le dice papá, abá. Entonces es hermoso esto. Bueno, entonces ya pudimos llegar esta noche hasta la cuarta iglesia. Por más que queremos avanzar, no podemos porque es muy importante cada detalle en este estudio del Apocalipsis. Le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo su compañía y sobre todo la sabiduría con que nos presentan las cosas para poderles entender un poco mejor nosotros. Y también te agradezco a ti tu presencia. Quiero anticiparte, voy a mandar un mensaje escrito dentro del chat, pero en pocas palabras. Las dos siguientes semanas, por ser Semana Santa y Semana de Pascua, en que muchos tienen salidas, en que tienen compromisos con sus parroquias, en que reciben visitas, en que sus hijos quieren salir de vacaciones, o los invitaron los nietos o los sobrinos a vacacionar, vamos a dejar 2 semanas de dar la clase y vamos a retornar hasta el día 3 de mayo para continuar con nuestro estudio. Te suplico, si tú no sales, pues disculpa, y yo voy a estar aquí. Si alguna inquietud tienes, quieres aprovechar en alguna consulta, estoy para servirte. Yo también voy a estar la próxima semana más involucrado con la parroquia de Santa María de los Apóstoles. Y repito, y la siguiente semana, pues muchos no pueden estar presentes en las clases. Así que agradezco tu comprensión y te invito a que vivas profundamente esta Semana Santa, que, que como nunca te involucres en en todas las ceremonias de la próxima semana, ya que haya un gran cambio en tu corazón que te invite a servir con mayor intensidad a tu prójimo. Si lo logras, no habrá sido en vano todo el estudio que hemos hecho y que has hecho de esto algo pastoral en tu vida, algo que te lleva a otros términos. Entonces, que así sea y que disfrutes tus vacaciones si es que sales y si no sales, que la pases a gusto.
Que tengas buena noche y que tengas salud y mucha alegría. Manda, manda constancia de tu asistencia y te pongo la canción de cierre. Que descanses.